Hola amigos y amigas de la calle. Les cuento que hoy no vamos a preparar una receta de aquellas saludables, sino que vamos a preparar una receta para darnos gusto, para sucumbir ante los placeres del paladar. Estoy aquí mirando esta receta de posta negra cartagenera, maravilloso, además de este espectacularísimo libro, que es quizá el compendio más importante que se ha hecho sobre la cocina de Cartagena de Indias. Se llama Cartagena de Indias en la olla y es una recopilación de 200 recetas de la señora Teresita Román de Zúrich, que para quien no lo sabe es la nieta del señor que inventó ese refresco que a todos nos gusta tanto cuando vamos a la costa, que se llama cola román. De ahí también se hace un plato muy famoso que se llaman los plátanos en tentación. Entonces, estaba mirando la receta de la señora Teresita Román de Zúrich y en esta receta ella no incluye un ingrediente para hacer esta posta, que yo sí lo incluyo porque me la enseñaron a hacer de esta manera en un sitio muy cerca a Cartagena. Entonces, para preparar posta negra cartagenera, uno de los platos más exquisitos de la culinaria colombiana, les digo, para mí esta carne puede participar de cualquier concurso del Alto Turmequé en el mundo. Todo el mundo cree que es muy difícil y lleva tiempo, pero la verdad es que la dificultad está en la paciencia. Entonces vamos a empezar. Yo tengo aquí una carne de posta. En realidad esta receta no se hace con carne de posta, sino con punta de anca. En Argentina a esa punta de anca se le dice colita de cuadril, para que sepan los argentinos que nos ven. Pero nosotros no pudimos conseguir punta de anca por este tema pues de la contingencia. Entonces no importa, la vamos a hacer con posta y es deliciosa. ¿Yo qué hice? Tengo la carne previamente mechada con ajo. Mechar es hacer esos huequitos y rellenarlos con ajo, y le puse también 3 clavos de olor. Esta receta originalmente tiene pimienta de olor, que es muy típica de la costa y que nos da cuenta de esa herencia árabe que llegó a la costa pacífica colombiana, pero yo no pude conseguir esa pimienta, así que le puse unos 3 clavos de olor, siendo muy cuidadosa con ellos porque recuerden que son bastante perfumados. Bueno, entonces esta posta negra cartagenera necesita ser marinada previamente. ¿Yo cómo la marino? La marino con media copita de vino blanco. La señorita Teresita, si la incluye, la marino también con Coca-Cola. Esto, cuando se cocina por mucho tiempo, por supuesto, se evaporan todos los gases y queda un sabor dulce bien particular. Mi mamá también solía cocinar con Coca-Cola. Solía hacer mucho pollo al horno con Coca-Cola. Creo que muchas mamás también lo hacen. Le vamos a poner un poquito de Coca-Cola, como hasta que tape bien la carne. Y para esa marinada le vamos a agregar laurel. Le vamos a agregar esta otra maravilla que es tomillo. Le vamos a agregar un poquito de comino y por supuesto yo aquí tengo una mezclita de sal y pimienta.
como para que le dé un toquecito picante que resalte todos los sabores dulces. Le vamos a poner también en esa marinada un poquito de cebolla y un poquito de pimentón. Y esto lo vamos a llevar a la nevera y lo vamos a dejar marinar por 12 horas. Ya teniendo la posta marinada, vamos a ponerla a sellar. Es muy fácil, una sartencita muy caliente. Dejamos que se caliente muchísimo y vamos a poner la carne a que se ponga negrita por todos lados. Tenemos ya aquí la carne sellada, miren qué tan bonita, negrita, y vamos a retirarla del fuego para directamente en la olla a presión hacer la salsa madre de toda la cocina colombiana, el hogao. Ya les había contado cuando hicimos el sudado. Entonces agregamos un poquito de aceite. Yo estoy usando aceite normal, no aceite de oliva. En la cocina colombiana empezamos a usar aceite de oliva hace muy poco, desde el refinamiento, que no está mal, pero la cocina colombiana siempre hemos usado manteca de cerdo o aceite normal. Como siempre decimos en la calle, mantecos a mucho honor. Todos los cocineros somos mantecos. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Vamos a poner la cebolla, el pimentón que nos había quedado, y vamos a poner también un poquito de tomate en cubitos para hacer un hogao. Y cuando esto se empiece ya a volver un sofrito, vamos a agregar la carne. Esto se puso sabroso. Aquí hablando con Naidú me dice, pero el hogao no se hace con cebolla de rama. Pues les cuento, un hogao es un sofrito y tiene de base cebolla y tomate. Se puede hacer con cualquier cebolla, se puede hacer con cualquier tomate, y además le podemos agregar también pimentón o cualquier otra verdura. La base es el tomate y la cebolla. Entonces, aquí vamos a poner nuestra deliciosa carne y vamos a aprovechar incluso hasta ese poquito de juguito, porque todo eso es sabor. Y se acuerdan del líquido de la marinada, pues ese líquido es con el que vamos a cocinarla. También se lo vamos a agregar. Delicioso. Y vamos a terminar de condimentarla agregándole otro poquito de sal y otro poquito de pimienta para que eso nos quede, mejor dicho, puro sabor cartagenero. La cocina de la costa atlántica de Colombia se dice que es la primera cocina mestiza, porque por allí fueron donde entraron los primeros esclavos negros. Ellos trajeron a este país una cosa que nosotros no conocíamos, que se llamó el aceite de palma. Es decir, con los negros en Colombia conocimos la fritura y conocimos otra cosa de la que nadie puede decir en Colombia ahora que no es nuestra, y se llama panela, caña de azúcar. La caña de azúcar es africana y también vino con los negros. Entonces aquí vemos el producto del mestizaje, cómo se juntan la carne bovina, es decir, la carne de animalitos,
de cría y la carne pues en particular de res, que en ese tiempo nosotros no conocíamos, los indígenas y nuestros ancestros prehispánicos comían carnitas de caza, y con los españoles llega también la carne. Entonces ahí vemos la unión de culturas africana, indígena, prehispánica y española. Hay una cosa importante que me había olvidado contarles, y es que la carne pues debe estar en estas condiciones, no totalmente sumergida, sino que se le vea como la pancita. Y ya vamos a proceder a cerrar la olla a presión. ¿Y cuánto la vamos a cocinar? Esto es 1 libra de carne. Entonces vamos a cocinarla. Luego de que pite, la vamos a dejar 1 hora a fuego bajo. Esto ya está, pero de una suculencia. Miren, se deshace solita. Entonces, la acabamos de abrir. Vamos a hacer una cosa. Vamos a prender de nuevo el fuego aquí atrás, porque vamos a dejar hirviendo, y aquí vamos a hacer un proceso muy importante, y es lo siguiente. Tenemos esta panela en polvo. Ustedes, si no tienen panela en polvo, pueden rallar. Estos son 120 gramos más o menos, o 6 cucharadas. Y la vamos a poner así solita a quemar. Así como en repostería se hace el dulce quemado para los bizcochos de novia colombianos que son tan famosos. Cuando esto ya empiece a caramelizarse y a quemarse, lo vamos a agregar en esta olla que está hirviendo. ¿Para qué? Debe estar esta carne, esta salsita de aquí caliente, para que cuando le echemos ese caramelo acá, ese caramelo no se cristalice y se ponga duro. Por eso tiene que estar hirviendo. Bueno, entonces miren, yo fui revolviendo y aquí ya está haciendo ese caramelo que se va quemando. Tampoco que quede excesivamente quemado, porque entonces va a tener ese gusto. Esto se demora nada, hay que estar súper pendientes. Y miren, ya quedó toda esa panela líquida. Entonces ahora sí, miren que quede medio quemadito. Y ahora sí, apaguemos acá, pasemos esta acá para que sea más fácil lo de la filmación. Y vamos a integrar esto. Miren lo que les decía, así no se va a cristalizar ese caramelo de panela. En otros países, la panela, como en México, la panela se conoce como piloncillo. Es el proceso. La panela es un subproducto que en Colombia se hace con la caña de azúcar y que pertenece a la canasta básica de cualquier colombiano. Miren, entonces ya ahí la salsa se puso negrita. Miren que ya empieza a tener la posta, pues el colorcito negro característico. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a esperar un momentito a que esta salsa termine de caramelizarse. Es decir, ella va a quedar bastante espesa. Y cuando eso esté listo, entonces el procedimiento sería dejar enfriar un poco la carne y cortarla en postas. Pero nosotros hoy vamos a hacer un sándwich con esa carne desmechada. Así que vamos a aprovechar estos últimos vapores para que la carne termine de desmecharse solita. Gente, entonces ya sacamos la posta de la olla a presión y miren lo que yo les decía, se termina de deshacer solita.
Ustedes no la van a cocinar tanto para poderla servir en postas. Nosotros vamos a hacer un sándwich que hacíamos mucho hace 2 años en el inicio de la calle. Recuerden que nosotros enaltecemos toda la comida callejera de nuestro país, que no es fast food, es, digamos, slow food, pero de ensamble. Entonces, les voy a contar una historia antes de servir, y es la siguiente. ¿Por qué? Creo yo, tengo una teoría que en el libro de la señora Teresita no se menciona la posta hecha con Coca-Cola, y es porque el primer libro fue editado a mediados de los 30 y la Coca-Cola llegó en el año de 1927 a Colombia y la distribuía Postobón. Fue recién en el año de 1933, por ahí si no me equivoco, que 2 o 3 empresarios paisas decidieron adquirir la franquicia embotelladora de Coca-Cola en nuestro país. Entonces, esa es mi teoría de por qué no aparece la Coca-Cola en esta receta, y posteriormente empieza a ser parte de esa cultura popular de nuestro país y por lo tanto se incluye en recetas caseras fundamentalmente. Entonces, para ir terminando, nosotros vamos a hacer hoy un espectacular sándwich callejero colombiano a la manera de la calle. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos estos patacones o tostones recién sacaditos del aceite. Mantequeamos hoy también y lo vamos a servir de esta manera. Vamos a ponerle esta exquisita posta desmechada. Bastante, sean generosos. Esta exquisitez, ustedes no saben cómo huele esta casa. Le vamos a poner después de esto este encurtido delicioso de cebolla y cilantro, como lo hicimos en casa. Picamos la cebolla en plumitas delgaditas, le pusimos una parte de limón por una parte de aceite, sal, dejamos que se encurtiera y finalmente agregamos el cilantro. Esto, además de que le da un colorido divino, y si hay color hay sabor, le da ese contraste de acidez, porque la posta tiende a ser dulce. Y ya, lo tapamos con otro pataconcito y miren, este es un delicioso sándwich colombiano. Así que, queridísimos y queridísimas amigas de la calle, recuerden que cocinar para uno mismo es un acto de amor, que cocinar es resistencia y es un acto político. Por último, los invito a compartir si están solos, porque sé que muchos de los que nos ven viven solos. Compartan. Esta época tiene que sacar lo mejor de nosotros mismos, nuestra generosidad, nuestra humildad, nuestra compasión sobre todo. Si viven solos y no tienen con quién compartir, acuérdense del portero, acuérdense de esa gente que todavía tienen que trabajar y no tienen los privilegios de estar como nosotros. Muchas gracias por acompañarnos a hacer esta deliciosa posta. Los queremos mucho, un saludo para todos y un abrazo, y cuídense, cuidémonos para que pronto, muy pronto, más de lo que creemos, podamos volver a callejear por esas calles que tanto nos gustan. Chao.